Buenos días muchachos, en esta presentación veremos cómo realizar la metodología de trabajo en el método de las rotaciones. Es decir, vamos a estar viendo cómo se trabajará y utilizaremos las ecuaciones para poder resolver cualquier tipo de estructura indeterminada a través del método de las rotaciones. Sabemos entonces que en el método de las rotaciones la resolución de problemas se basa en el uso de una ecuación que ya vimos en la clase anterior, que era la ecuación fundamental de deformación angular. Sabemos que esta ecuación va a depender de los momentos de empotramiento en la estructura, que a su vez dependen de las cargas de la estructura, además de los posibles desplazamientos que se puedan presentar en la estructura. Esto quiere decir que en el método de las rotaciones tendremos que las incógnitas van a depender de la desplazabilidad de la estructura, es decir, las rotaciones independientes y desplazamientos independientes. Y ello lo calcularemos a través de los grados de hipergeometría de la estructura. Recordamos también que para aplicar el método de las rotaciones a cualquier estructura, estaremos despreciando tanto las deformaciones axiales como deformaciones transversales. Esto quiere decir que los elementos que consideremos en cualquier estructura deberán ser axialmente rígidos. Cabe destacar también que si tenemos una estructura como la que se nos muestra en el ejemplo, donde existe una rótula, no es necesario aplicar la ecuación de deformación angular para hallar el momento en la rótula, ya que si la estructura es estable, como debe serlo cualquier estructura, podemos conocer con antelación el momento en la rótula, sabiendo que o es 0 o es cualquier momento que llegue justo antes de ella. Entonces, para ilustrar cómo aplicaremos el método de las rotaciones a un ejemplo práctico, es decir, cómo utilizaremos esas ecuaciones fundamentales de deformación angular para resolver cualquier estructura, tenemos el ejemplo que se muestra en la ilustración. En él vemos un pórtico simple de 3 barras y un solo nivel, sometido a un sistema de cargas, cambios de temperatura y asentamiento en los apoyos. Entonces, para resolver este sistema, esta estructura a partir del método de las rotaciones, iremos al primer paso. ¿Cuál debería ser nuestro primer paso resolviendo este tipo de problemas? Lo que primero deberíamos hacer es encontrar los grados de hipergeometría y dónde o cuáles son estos grados de hipergeometría, dónde se encuentran. Es decir, que lo primero que debemos hacer es hacer algo similar a lo que realizamos para el primer parcial, en el primer tema. Si bien recuerdan, calculábamos los grados de hipergeometría, es decir, cuáles son las rotaciones independientes y los desplazamientos independientes de la estructura, y establecer dónde se encuentran, es decir, que dónde colocaríamos restricciones para evitar que la estructura se desplace. ¿Sí? Si vemos este ejemplo, sabemos que pueden existir dos rotaciones independientes, en el nodo B y en el nodo C, y que además existe un grado de desplazabilidad, el cual podríamos restringir, por ejemplo, colocando un patín horizontal en el nodo B, un patín horizontal en el nodo C o un patín vertical en el nodo C. Es decir, que en este ejemplo tenemos 3 grados de hipergeometría, 2 rotaciones independientes y un grado de desplazabilidad. Una vez obtenido los grados de hipergeometría y determinado en dónde están esas coordenadas de desplazamiento, vamos con el segundo paso de resolución del método de las rotaciones, que en este caso será establecer nuestro sistema primario y sistema complementario. Si bien recuerdan, en el sistema primario o problema primario, lo que debemos hacer es restringir esos 3 grados de hipergeometría que ya hemos analizado, que hemos conseguido. Entonces, en este caso, como se muestra en la imagen del sistema primario, lo que debemos hacer es simplemente restringir las 2 rotaciones independientes y, en este caso, colocar un rodillo en el nodo B, un rodillo horizontal, para restringir ese desplazamiento. Lo mismo pudo haberse aplicado colocando un rodillo horizontal en el nodo C o un rodillo vertical también en el nodo C. Luego,
de resuelto o establecido nuestro sistema primario, iremos a resolver el sistema complementario. Bien sabemos que el sistema complementario es simplemente la estructura con su misma geometría, pero sin el sistema de cargas, cambios de temperatura o asentamiento en los apoyos. Las únicas solicitaciones que van a aparecer en nuestro sistema complementario son las que se generaron por las restricciones aplicadas en el sistema primario y en sentido contrario. Si bien ya veremos que cuando apliquemos nuestras ecuaciones fundamentales de formación angular, ellas no van a depender de este nuevo sistema de solicitaciones, por lo cual en la resolución de los ejercicios iremos prescindiendo de ello. Sabemos entonces que una vez establecido el sistema primario y el sistema complementario, solo debemos aplicar nuestras ecuaciones fundamentales de formación angular, como vemos en el recuadro de la izquierda, a cada uno de estos dos sistemas y luego simplemente sumarlos aplicando el principio de superposición, para de esa manera poder hallar los momentos totales en los extremos de la barra. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a recordar un momento que nuestras ecuaciones fundamentales de formación angular van a depender primero de los momentos de empotramiento que se producen en las barras, y ellos son debidos o ellos se producen por las solicitaciones de la estructura. Luego de E, el módulo de elasticidad del elemento, K sub 0, que simplemente es la división de la inercia del elemento entre su longitud, los coeficientes C, que dependen de la variación de la sección transversal del elemento, y tita I, tita J, que son las rotaciones en los extremos I y J de cada barra, y phi de IJ, que es simplemente la rotación como cuerpo rígido del elemento. ¿Qué quiere decir eso? Que los momentos, las ecuaciones fundamentales de formación angular que nos dan los momentos en los extremos de la estructura dependen, por un lado, de las solicitaciones y por otro, de la desplazabilidad de la estructura. Entonces, ¿cómo aplicamos esto para cada uno de los sistemas? Primero tenemos en el sistema primario. Sabemos que el sistema primario se encuentra totalmente impedido de desplazamiento. Esto quiere decir que la parte de la desplazabilidad de nuestras ecuaciones fundamentales de deformación angular se van a eliminar, es decir, no aplicará. La única forma de que tengamos o que utilicemos esta parte de la ecuación en el sistema primario es que ocurran desplazamientos o asentamientos en los apoyos. Estos asentamientos en el sistema primario se traducirán en desplazamientos en la estructura, que deberemos hallar simplemente buscando cómo se traduce en cada una de nuestras incógnitas. Luego, lo que sí sabemos que se aplicará es o son los momentos de empotramiento, que simplemente dependerán de las solicitaciones en cada una de las barras, y hallaremos utilizando las tablas de momentos de empotramiento perfecto. Para el sistema complementario que tenemos, para aplicar la ecuación fundamental de deformación angular en el sistema complementario, debemos recordar que este sistema es simplemente la estructura con todas sus mismas características originales, donde se permite la desplazabilidad, y las únicas cargas que existen son cargas que se ubican en las mismas coordenadas que se restringieron al problema primario, es decir, cargas que se ubican en las coordenadas de desplazabilidad que establecimos cuando calculamos los grados de pluviometría y determinamos estas coordenadas, pero van a ser en sentido contrario al cual las colocamos en el sistema primario. ¿Qué quiere decir esto? Al ser todas las cargas no válicas, significa que ninguna barra estará cargada. Por lo tanto, en nuestra ecuación fundamental de deformación angular no van a aparecer momentos de empotramiento que dependen de las cargas que se afectan a las barras. Simplemente aparecerán, o la ecuación fundamental de deformación angular simplemente dependerá de los grados de desplazabilidad de la estructura. Es decir, simplemente va a depender de la parte donde está tita I, tita J y phi de IJ, que van a ser nuestras incógnitas. Es decir, que es en este sistema donde aparecerán las ecuaciones o los momentos donde existen nuestras incógnitas, donde van a estar nuestras incógnitas. Es decir, que para el sistema primario lo podemos determinar numéricamente todas sus características, pero para el sistema complementario estos momentos no los vamos a poder determinar, sino que quedarán expresados en función de tita I, tita J y phi de IJ. Es por eso que ahora,
en nuestro tercer paso, para resolver problemas mediante el método de las rotaciones, lo que debemos hacer es, primero, la superposición del sistema primario y el sistema complementario. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente sumamos algebraicamente los resultados numéricos que nos dieron en el sistema primario más el momento, el resultado que nos dio el sistema complementario, que quedará en función de θ i, θ j y phi de ij, y que nos dirá que existen tantas incógnitas como grados de hipergeometría de incógnitas hemos determinado al principio, en el primer paso. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Cómo determinamos o cómo resolvemos estas incógnitas? Sabemos que vamos a tener una serie de ecuaciones que tienen tantas incógnitas como habíamos determinado. ¿Cómo las resolvemos? Bueno, muy bien, haciendo una analogía de lo que realizamos con el método de las fuerzas. Nosotros decíamos que en el método de las fuerzas nuestras incógnitas eran las fuerzas que se desarrollaban en la estructura, y las ecuaciones que nos ayudaban a resolverlas eran ecuaciones de compatibilidad de desplazamiento. En este caso, para el método de las rotaciones, nuestras incógnitas son los desplazamientos que pueden producirse en la estructura. Por lo tanto, nuestras ecuaciones de compatibilidad, nuestras ecuaciones de condición para resolver el sistema van a ser ecuaciones de compatibilidad de fuerzas. ¿Qué es esto? Simplemente ecuaciones de igualdad o sumatoria de fuerzas. ¿Y en dónde vamos a hacer o dónde determinaremos estas ecuaciones? Estas ecuaciones de compatibilidad de fuerzas, de igualdad de fuerzas, las vamos a determinar en las mismas coordenadas donde establecimos los grados de hipergeometría del sistema. ¿Qué quiere decir esto? Donde restringimos en el sistema 1 la desplazabilidad de la estructura, es donde hallaremos, donde colocaremos nuestras ecuaciones de condición de compatibilidad de fuerzas. Así sea compatibilidad de momentos si restringimos un grado de rotación, o compatibilidad de fuerzas verticales u horizontales si restringimos un grado de desplazamiento. Muy bien, entonces, como vemos aquí en el ejemplo de la imagen de la derecha, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el despiece de la estructura. Entonces, ¿cuáles son esas ecuaciones que estamos buscando de compatibilidad? Bueno, estas ecuaciones de compatibilidad dependerán de los grados de hipergeometría y de dónde los restringimos. ¿Qué pasa? Que si nosotros restringimos las rotaciones en los nodos, significa que nuestras ecuaciones de compatibilidad sean ecuaciones de compatibilidad de fuerzas rotacionales en los nodos. ¿Y cuáles son las fuerzas que se producen por rotación en los nodos? Los momentos en los nodos. Por lo tanto, simplemente diremos o sabemos que nuestra ecuación de compatibilidad de fuerzas será la sumatoria de momentos en cada nodo, donde establecimos los grados de hipergeometría. ¿Qué quiere decir eso? Que simplemente a nosotros establecer una ecuación que nos relacione los momentos o la sumatoria de momentos en cada nodo, estableceremos una ecuación que nos permitirá resolver nuestras incógnitas. ¿Qué pasa en el caso de del grado de hipergeometría de desplazamiento horizontal? Ahora, si bien recuerdan, ese grado de hipergeometría de desplazamiento horizontal lo establecimos o lo restringimos como un rodillo en el nodo B, un rodillo horizontal. Eso quiere decir que nuestra ecuación de compatibilidad de fuerza debería ser la fuerza horizontal en el nodo B, es decir, la sumatoria de fuerzas en el nodo B. ¿Qué ocurre? Si nosotros hubiéramos establecido, que pudimos haberlo hecho, como la restricción de ese grado de desplazabilidad como un rodillo en el nodo C, un rodillo horizontal, la ecuación de compatibilidad sería la sumatoria de fuerzas horizontales en el nodo C. Lo mismo si colocamos un rodillo vertical. La ecuación de compatibilidad pudo haber sido sumatoria de fuerzas verticales en el nodo C. ¿Qué ocurre? Para este grado de desplazabilidad resulta un poco engorroso, ya que las fuerzas dependerán de los momentos, que a su vez tienen una serie de incógnitas. Entonces, hay una forma, un método más fácil de establecer la ecuación de compatibilidad para este grado o para los grados que dependen solamente del desplazamiento de la junta, que veremos en la siguiente lámina. Aquí podemos observar que podemos aplicar la ecuación o podemos utilizar el principio de trabajo virtual en la imagen cinemática de la estructura. ¿Por qué? Sabemos que nuestro grado de desplazabilidad, que es simplemente el desplazamiento de la estructura, no va a depender de las rotaciones en la junta.
ya que todos son desplazamientos independientes, sino va a depender puramente de la desplazabilidad como cuerpo rígido del elemento o de la estructura en general. Por lo tanto, podemos aplicar el trabajo virtual a la imagen cinemática para poder hallar esa última ecuación de compatibilidad, en este caso la ecuación de compatibilidad que va a depender del desplazamiento de toda la estructura. ¿Sí? Entonces, finalmente, ¿qué es lo que vamos a hallar? En este tercer paso teníamos los momentos en función de las rotaciones de los extremos de la barra y la rotación como cuerpo rígido. Hallamos nuestras tres ecuaciones de compatibilidad de fuerzas y resolvemos ese sistema. Lo último que les quiero decir es que cuando resuelvan ese sistema, algo que tienen que tener en consideración es que este sistema de ecuaciones va a ser simétrico con respecto a la diagonal principal. ¿Qué quiere decir esto? Esto es lo mismo que veíamos en el método de la fuerza. Como estamos hablando de una estructura que vamos a convertir en estructura determinada y una estructura estable, esta matriz que nos va a dar de coeficiente de nuestras incógnitas debe ser simétrica respecto a la diagonal principal. Si no, el sistema no es